Hola amigos de TV Esperanza Uruguay, bienvenidos a una nueva transmisión del ciclo Grandes Ejemplos Espíritas. Porque como siempre decimos, el trabajo contagia y muchas veces el mal hace más ruido, porque se lo muestran más. Por eso hemos emprendido esta tarea de mostrar más ejemplos de trabajo en el bien, para contagiarnos y para darnos entre todos más fuerza, porque todos en mayor o menor medida podemos ser instrumentos para que este sea un mundo mejor. En el canal de TV Esperanza Uruguay podrán encontrar las recordaciones anteriores hechas a Alipio González Hernández, a Chico Xavier, a Allan Kardec y a León Denis. Hoy recordaremos a un médico y hablará de él otro médico, Sergio Thyssen. El recordado de hoy nació en Brasil y quien lo recordará también nació en Brasil. Entonces, vamos a conocer un poquito más hoy sobre Adolfo Becerra de Menezes, de la mano de Sergio Thyssen, médico y físico de Brasil, residente en Río de Janeiro, fundador, trabajador y dirigente en 2 centros espíritas en esa ciudad, Sociedad Espírita Reencuentro y el Grupo Espírita Francisco de Asís. Sergio es conferencista mundial, habiéndose presentado antes de la pandemia en más de 30 países, y ahora con esta era virtual que tenemos, continúa trabajando para instituciones espíritas de muchísimos países. Nosotros siempre decimos que Sergio ha logrado algo inédito para los espíritas, y es que en un mundo materialista como el que vivimos, o sea, no espiritualista, y en un evento materialista como es el Congreso Mundial de Psiquiatría, ha podido presentar en varias oportunidades su trabajo titulado Influencia de los espíritus en las enfermedades mentales y el tratamiento psicoterapéutico de aquellos. O sea, presentando en congresos mundiales de psiquiatría los trabajos que se hacen en las sesiones mediúnicas en los centros espíritas. Sergio, muy bienvenido, muchas gracias como siempre por todo el apoyo, por estar siempre a disposición de compartir todas las enseñanzas espíritas. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes para ti, para tu familia y para todos los amigos que estamos hoy como que interesados en nuestro querido hermano Becerra de Menezes, que es una luz para nuestras vidas. Muchas gracias, Rubén, por tu invitación y por la oportunidad de esta tarde estarnos juntos. Bien, hoy vamos a ver la vida y obra de Becerra de Menezes. Vamos a conocerlo un poquito más. Y para eso vamos a empezar viendo un video sobre su vida. Adolfo Becerra de Menezes nació el 29 de agosto de 1831 en una estancia en el estado de Ceará, región del nordeste de Brasil. Fue criado por sus padres dentro de los principios religiosos del catolicismo y la disciplina militar, ya que su padre era teniente coronel. A pesar de esa rigidez, en su casa reinaba la generosidad y la bondad. Su familia tenía muchas posesiones, pero la política y la bondad de su padre hicieron que se endeudara muchísimo. Este le propuso a sus acreedores entregar sus propiedades que aproximadamente igualaban las deudas. Los acreedores, todos sus amigos, rechazaron esa propuesta y le dijeron que pagara cuando y como pudiera. El padre de Becerra insistió, pero igual no le aceptaron, por lo que él se transformó en mero administrador de sus propiedades, retirando únicamente para la supervivencia de su familia. Así, su familia pasó de la abundancia a las privaciones. Fue un destacado alumno, siendo considerado el mejor alumno del liceo que frecuentaba. A los 13 años ya enseñaba latín en el liceo donde estudiaba. A los 20 años se fue a vivir a Río de Janeiro, en aquel momento capital de Brasil, trabajando como profesor de filosofía y matemática para solventar sus estudios en medicina. En 1856
A los 25 años se recibe de médico, carrera en la que siempre obtenía las notas máximas. Fue médico del ejército brasilero, siendo un médico reconocido. En 1858, a los 27 años, se casó con María Cándida de la Cerda, hasta 1863, cuando ella falleció a raíz de una rápida enfermedad, dejando 2 hijos. Un año después, se casó con Cándida Augusta la Cerda, hermana de su primera esposa, naciendo de esa unión 7 niños. Fue político, gran defensor de la abolición de la esclavitud producida en 1888. Fue presidente de la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Fue muy combatido en la política por su honestidad, lo que determinó que en determinado momento se alejara. Fundó una compañía de trenes uniendo las ciudades de Campos y Macaé, en el estado de Río de Janeiro, y participó en otros proyectos empresariales hasta 1880, en que vuelve a la política cuando es electo concejal por su ciudad. En 1875 apareció la primera traducción al portugués del Libro de los Espíritus. Su traductor al portugués, Joaquín Carlos Travassos, le obsequió un ejemplar. Veamos qué dice Becerra sobre ese hecho. Me lo obsequió en la ciudad y yo viví en Tijuca, 1 hora de viaje en tren eléctrico. Entré con el libro y como no tenía con qué distraerme en un viaje largo, me dije, Dios, no he de ir al infierno por leer esto. Y también, es ridículo confesarme ignorante de esta filosofía, cuando había estudiado todas las escuelas filosóficas. Pensando así, abrí el libro y me prendí a él, como me sucedió con la Biblia. Leía y no encontraba nada que fuera nuevo para mi espíritu. Asimismo, todo aquello era nuevo para mí. Yo ya había leído u oído todo lo que estaba escrito en el Libro de los Espíritus. Me preocupé seriamente con ese hecho maravilloso y me decía a mí mismo, parece que yo era espírita inconsciente, o aún, como se dice comúnmente, espírita de nacimiento. La lectura del Libro de los Espíritus y las curas logradas por intermedio del médium Joan Gonçalves do Nascimento fueron fundamentales para que se transformase en espírita. Hasta 1883 reinaba un ambiente muy disperso en el espiritismo brasileño y los que dirigían los núcleos espíritas sentían la necesidad de una unión, algo más estructurado. En los centros espíritas se trabajaba en forma autónoma, sin conocer lo que hacían los demás. Ese sentimiento los llevó a fundar la Federación Espírita Brasileña. Aunque antes realizaba una destacada labor en pro de la difusión del espiritismo, es en 1886, a los 55 años de edad, que manifestó públicamente su adhesión al espiritismo en una reunión de casi 2.000 personas. En 1894, el ambiente mostró nuevas tendencias y Becerra fue recordado como el único capaz de unificar el movimiento espírita. Así fue electo presidente de la Federación Espírita Brasileña, cargo que ocupó hasta su desencarnación. Dirigió los trabajos de estudio del Evangelio a la luz del espiritismo. Introdujo el estudio sistematizado del Libro de los Espíritus. Cuando desencarnó, dejó al movimiento espírita brasileño con líneas bien definidas de trabajo. Fue jefe de redacción de la revista El Reformador. Escribió varias obras. Entre todas las obras realizadas en pro de la comunidad en cargos políticos, se destaca el trabajo a favor de los humildes y desamparados, por lo que lo llamaban el médico de los pobres. Fue pobre toda su vida. Mientras estudiaba, se mantenía económicamente con las clases particulares que dictaba. Su familia no lo apoyaba porque se había empobrecido económicamente mientras él era un niño. Estudiaba en las bibliotecas públicas y solo compraba libros de segunda mano. En el 1900, a los 68 años, desencarna por una congestión cerebral. Pobre,
con un consultorio lleno de personas que a la mayoría de los médicos no les gustaría tener como pacientes. Personas pobres que no tenían para pagar la consulta. Se formó una comisión para recaudar fondos para el mantenimiento de su familia. Bueno, Sergio, Adolfo Becerra de Meneses, llamado el médico de los pobres, ¿no? Ese nombre que lleva no fue gratuito, responde a algo, ¿no? Responde a toda una vida. ¿Qué podés decirnos de la obra de Becerra? Rubén, yo tengo como que a él como el norte de una brújula para las cuestiones humanas de una manera general, ¿no? Como un muy claro representante entre nosotros en Brasil, pero de Brasil para todo el mundo sobre el Evangelio de Jesús, ¿no? Como Becerra, como un evangelio vivo desde siempre. Y entonces cada aspecto que podamos conocer de su biografía nos va como que enseñando aspectos para cada uno, para que nosotros lo tengamos como un ejemplo de amor y caridad. Por eso que es una muy bella oportunidad de estarmos acá juntos, como que mirando su biografía, hablando sobre este espíritu. Y yo me acuerdo, Rubén, porque como tal vez ustedes conozcan, yo nací hijo de padres espíritas. Entonces, más o menos temprano, yo escuchaba a mi madre, mi padre hablar de Becerra, ¿no? Sin que yo lo conociera antes. Y entonces hablaban muchas veces, porque sus trabajos, mi mamá como medio, mi padre como administrador en federativas espíritas y centros espíritas en Brasil, Becerra siempre llegaba como que a mi casa, a mis oídos. Y entonces no tenía antes oportunidad de conocer, de leer sobre sus trabajos, su historia, su vida, pero más adelante sí. Y entonces, mismo no lo conociendo a través de estudios, yo ya lo tenía como que en mi corazón. Por ejemplo, yo me acuerdo bien, yo estaba en el último año de mi formación como médico, uh, 1977, y yo tuve una virosis que me quedaba en mi cama, muy flaco y con fiebre todos los días a la tarde. Y en aquel tiempo no se tenían los exámenes para una mejor identificación de cuál virus, cuál problema. Y entonces yo he buscado los exámenes de sangre, pero sin identificación. Y me quedaba un tanto como que bloqueado para seguir en el curso de medicina en el último año, el año de la graduación. Y algo que tiene a ver mucho con él, que ha sido tan importante para tantos encarnados, fue que Becerra trabajaba en el receituario mediúnico, homeopático, de una forma general. Y entonces mi mamá fue una vez por causa de mi problema de salud y preguntó qué pasaba con Sergio, ¿no? Curiosamente, cuando volvió del centro espírita, de su trabajo semanal como trabajadora, medio, psicógrafa,
Becerra escribió y mi mamá me ha traído su texto y decía que Sergio no tenía nada de especial del punto de vista de una enfermedad, que Sergio sufría porque era médium, sufría de los efectos del ambiente muy pesado del hospital, donde estaba haciendo su entrenamiento para la conclusión de su formación como médico. Y entonces yo me quedé muy sorpreso porque no conocía estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, él también ha enviado como que 2 o 3 medicinas distintas homeopáticas para que yo me quedase más fuerte. Y entonces en 2 o 3 días yo estaba bien, porque no solo escribió de una idea, de una influencia negativa, porque yo estudiaba mucho, hablaba mucho. Yo era alumno, pero yo daba clases de medicina con mis colegas. Y entonces creo que yo ha traído algún desconfort para algún espíritu o algunos. Y entonces, en la misma semana me quedé completamente bien, con una certeza de que fue él con su equipo para me dejar más libre de tal influencia negativa, pero también con las pastillas de homeopatía, ¿no? Que yo fui inmediatamente utilizando. Entonces, yo me acuerdo bien, tantos años después, como que me ayudó también me aclarando sobre la importancia de la influencia negativa que puede generar, por ejemplo, un problema médico cualquier. Pero también me ha hecho como que el bien de estudiar cómo que un médico desencarnado puede, a través de la mediunidad de muchos alrededor del mundo, estar como que medicando, continuando su trabajo como médico en favor de encarnados como nosotros. Entonces yo me acuerdo bien y me gustaba de compartir con ustedes. Perfecto, perfecto. Sergio, mientras tú mencionabas el hecho de Becerra, o mejor dicho, cuando veíamos el video que contaba sobre Becerra, que había sido presidente, yo recordaba la figura de tu padre, ¿no? Que fue por 20 años aproximadamente presidente también de la Federación Espírita Brasilera, ¿no? Eh, este, Rubén, sí, sí, este es un aspecto muy importante porque tenemos que considerar, Rubén, que ah, la Federación Espírita Brasileña, históricamente, ¿no? Ah, es una institución que tiene a ver con planes de la espiritualidad más elevada para el Brasil, para todo el mundo, para el movimiento espírita de un modo general, ¿no? Entonces, estuve reencarnado en Brasil, en Río de Janeiro, cuando la capital federal de Brasil era Río de Janeiro, y la federación, su sede histórica es acá, sí, sí, en sí. la Avenida Passos, número 30. Y yo estuve ahí muchos años también, antes, durante y después, pero más después de mi papá. Y entonces Becerra siempre fue como un orientador de los dirigentes de la Federación Brasileña, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque todos conocían como que su capacidad, su historia como entre los primeros dedicados a la dirección de la Federación a bien del espiritismo en Río, y cuando en Río, capital, para todo el movimiento en el Brasil. Entonces no hay brasileño espírita que no tenga una familiaridad, una idea de su trabajo. Y una claro. cosa importante, Rubén,
es que Becerra no empieza su misión en favor, sea de Brasil, sea de los espíritus en todo el mundo, como Becerra, porque antes vivió reencarnaciones muy serias, muy importantes, hace miles de años. Entonces no es un espíritu como nosotros que tenemos un libro, escuchamos una charla y nos quedamos interesados de un momento para otro, ¿no? Empezando una caminhada junto al espiritismo. Este es un espíritu cristiano, un espíritu que estuve cerca de Jesús cuando Jesús estuviera acá en la tierra. Entonces estaba volvió como Becerra, con un otro nombre, pero claro, el mismo espíritu. Entonces era natural, como está en el video, que con un libro de los espíritus que ganó, ¿no? Luego se identificaba con los contenidos de esta obra monumental de Kardec, porque nada estaba, era nuevo para él, porque conocía a Jesús de cerca. Y estuve en todo este tiempo, claro, si estuve junto de Jesús, imaginemos 2000 años hasta este siglo XIX, XX, cuando estuve acá, ¿no? Trabajando como que continuando su dedicación al Evangelio y a la propuesta de como que evolución de la humanidad. Entonces, es una cosa muy interesante porque tuve inúmeras actividades en vida, muchas de ellas que nosotros no conocemos con facilidad, cosas más humanas, pero de mucha relevancia en términos de cultura, de intelectualidad, de dedicación a la sociedad, como político que fue, pero claro, una época dejó ciertas cosas para trabajar tanto en la caridad para el prójimo enfermo, los pacientes, como una caridad que tenía a ver con todo el mundo, que es cuando nosotros trabajamos en favor del Evangelio de Jesús de una forma consciente, por alguien que sea tan preparado desde mucho tiempo antes y que ahora se quedó por décadas acá, ¿no? Tornándose como que un ejemplo de espírita para toda la historia del espiritismo en la tierra, y va a quedarse para siempre así. Sin duda, sin duda. Sergio, en el video terminaba diciendo que el consultorio de Becerra de Meneses estaba siempre lleno de gente que a la mayoría de los médicos no le gustaría tener, porque eran personas en general pobres, humildes, que no tenían para pagar la consulta, ¿no? Y Becerra siempre puso por delante la bandera de la caridad, ayudando. Si podía pagar, pagaba, si no podía pagar, no pagaba. Es más, cuando la persona necesitaba para los remedios y no tenía dinero, Becerra era el primero en ayudarlo con eso, ¿no? Nosotros tenemos algún comentario y alguna pregunta de los internautas que a mí me gustaría responder y aclarar y saludar a los internautas, pero antes vamos a ver un video que justamente nos muestra el pensamiento de Becerra en cuanto al ejercicio de la medicina. De ahí, con ese pensamiento, uno entiende cómo él actuó en su vida, por lo que se lo llamó el médico de los pobres. Vamos a verlo. Pensamiento de Becerra de Meneses. Un médico no tiene el derecho de terminar una comida, ni de preguntar si es lejos o cerca cuando un necesitado cualquiera golpea su puerta. El que no acude por estar con visitas
por haber trabajado mucho y por encontrarse fatigado, por ser a una hora avanzada de la noche, porque es un camino malo o se presenta mal tiempo, por quedar en un lugar lejano o inhóspito, el que sobre todo pide un auto a quien no tiene con qué pagar la receta o dice a quien golpea en su puerta que busque a otro. Ese no es médico, es negociante de la medicina, que trabaja para recoger capital e intereses de los gastos de la carrera. Ese es un desgraciado que manda para otro el ángel de la caridad que le vino a hacer una visita y le traía la única recompensa que podía saciar la sed de riqueza de su espíritu, la única que jamás se perderá en los vaivenes de la vida. Todos recibimos constantemente al ángel de la caridad, todos tenemos oportunidades de hacer caridad, muchas veces la desperdiciamos. Esperemos aprovechar cada vez más, ¿no? Sergio, vamos a pasar a los comentarios de los internautas y Claro. después y hay una pregunta y un comentario. Vamos a saludar primero a Silvia Solaica, que nos acompaña desde Uruguay. María Medina, buenas noches desde Gran Canaria. Ricardo Fernández nos acompaña siempre desde Buenos Aires, Argentina. María Marlení Vaquero nos acompaña desde Pereira, Colombia. Graciela Machado, saludos fraternales desde Montevideo, Uruguay. También Nelita Cristóbal nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Ivone Farías, de la ciudad de Rivera, Uruguay. Leda Lemos nos acompaña desde Belo Horizonte, gran cariño Leda. Rodolfo Ferreira nos acompaña desde Maldonado, Uruguay. Magdalena Roberto, abrazo estimado Sergio, nuestra gratitud por tu aporte siempre. Magdalena aclara después que nos saluda desde Montevideo. María Quintana, buenas tardes y noches, les saludo con cariño desde España. Eda Sosa Prieto nos saluda desde 33, Uruguay. Graciela Machado agradece el testimonio que dijiste. Y Sandra Carrales nos saluda desde Monterrey, México. Fabiano Rodríguez, brasileño que vive en República Dominicana, nos saluda también. Entonces ahora me gustaría pasar un comentario y luego una pregunta. El comentario es el de Pedro Roca, que dice: ¿acaso los espíritas no estarán siguiendo el camino de los católicos? Y se refiere a esto, se refiere a que los católicos eligen a sus santos y ahora los espíritas también eligen a sus santos. Sergio, antes de pasarte la palabra, a mí me gustaría también decir algo porque muchas veces nos dicen eso, algunas personas comentan, ¿no? Pero nosotros queremos decir que los espíritas tomamos como referencia a aquellas personas que se han destacado en la parte moral. Quien dude de las cualidades morales de Becerra de Meneses es porque ciertamente no conoce su historia. Si no, no tendría dudas sobre esto, al igual que sobre Chico Xavier, por ejemplo. Para nosotros los espíritas no es que tengamos santos, sino que reconocemos y nos sirve de inspiración estas personas que durante una encarnación, con todas las tentaciones materiales que hay, han sabido poner por encima de todo la caridad. Entonces, invitamos a quienes no conocen a todos estos ejemplos que nosotros venimos estudiando para que los conozcan, porque se sorprenderán de eso. Sergio, perdón, quería comentar algo sobre esto. No sé si querés agregar algo y pasamos a la pregunta. Sí. Muy bien, Rubén. Pedro, muchas gracias por tu comentario, porque tiene todo sentido en algún aspecto, pero nosotros no podemos olvidar que, antes de todo, Jesús es el nuestro Maestro. Es un espíritu que la gente no conoce, que no es simplemente el maestro conocido por cuando estuve acá hace 2000 años y nos dejó
tantas cosas extraordinarias, maravillosas, para como que nosotros tuviésemos un norte de nuestra evolución para la llegada al reino de Dios, como él mismo decía, ¿no? Hay ahí una ciencia, la ciencia del cristianismo de los primeros años, de tal manera que es como que el antes y el después. Tiene una importancia inmensa la presencia del Maestro Jesús y como una luz inconfundible y incomparable, era natural que tuviese como que todo un emprendimiento cuando de su venida, eligiendo, por ejemplo, los apóstoles, los 72 discípulos, los 500 de Galilea, que fueran como que una jerarquía de espíritus buenos, muchos de ellos espíritus superiores, muchos de ellos, algunos invitados de fuera para estar en un planeo para un cambio fundamental de nuestras almas, de nuestros espíritus, con una historia de equivocaciones y de nos mantermos lejos de la felicidad, con una visión espiritista. Nosotros hasta hoy tenemos un planeta con tantos problemas, donde hay un sufrimiento para tanta gente. ¿Por qué? Porque no tuviéramos como que una intención clara de buscarmos, sustituirmos los vicios humanos morales por las virtudes del espíritu inmortal. Jesús entonces planeó todo para que con su venida excepcional y con algunos de sus colaboradores especiales, vamos a decir, apóstoles, discípulos, etcétera, pudiéramos mirar como que estas luces de él llegando en todo el mundo. Aún no llegó, pero otra idea es la idea de que hay un cristianismo que es la base de toda la evolución para la humanidad. Pero después de Constantino Magno, cuando la iglesia se ligó al Estado, todo fue cambiando. Y entonces tuvimos inúmeros problemas históricos en que se mezclaban cosas de cristianismo, entre comillas, y problemas humanos de la peor calidad. Y entonces venían figuras notables que se notabilizaran y que fueran llamados de como que santos y cosas así. Esta es una cosa de nuestra historia que se quedará históricamente para siempre. Pero la idea es de que, como Rubén ha mencionado, nosotros no podemos dejar de valorizar o valorar ciertas figuras históricas dentro y fuera del cristianismo esencial, vamos a decir, o verdadero. En campos de religiosidad, de espiritualidad, pero también de ciencia, de filosofía, de arte, de tal manera que son luces para el mundo. Esto es una cosa. Ahora, tenemos que cuidar para no establecernos como una veneración y dejarnos para alguien, cuanto a alguien, dejando el más importante, que son sus ejemplos. Porque nosotros nos valemos de ejemplos para que tengamos como que algo a impulsionar nuestra alma en el sentido de no copiarnos, no hacermos exactamente como ellos hicieron, pero algo semejante, porque el reino de Dios es una cosa muy bien, vamos a decir, comprendida desde el Maestro Jesús, pero en la práctica de cada encarnación de cada uno de nosotros,
nosotros debemos tener como que ellos que nos enseñan cómo vivermos en este mundo tan difícil, con tantos desafíos, pero eligiendo siempre el mejor para las nuestras conquistas morales, las nuestras virtudes. Entonces, querido, tenemos que cuidar, yo concordo contigo, para no estarmos cometendo algo equivocado, pero es importante para gente simples como nosotros que podamos tener una inspiración para el bien, para la progresión, porque si no tenemos este norte, podemos nos equivocar más. Otra cosa es una cosa ciega, de veneración sin reflexión inteligente. No es este el caso, pero que hay. Entonces, tu idea es importante. Debemos cuidar para no seguirnos ciegamente a alguien, muchas veces incorporando sus problemas, porque son humanos y también pueden hacer algo que no sea tan ejemplar y provechoso para nosotros. Claro, claro. Rosa Cristina, desde Mar del Plata, Argentina, nos dice acá, lo último que entrega de valor fue su reloj a una mujer, una paciente para sus remedios. Entonces, en el caso de Becerra de Meneses tenemos innúmeros ejemplos en que trataba de ayudar a la gente, ¿no? El caso, por ejemplo, de su anillo de graduación como médico, que fue entregado también a un paciente para que se pudiera comprar remedios, ¿no? Él siempre trataba de ayudar lo máximo que podía. Yo estaba pensando, ¿no? Justamente por toda la obra que hizo Becerra, pensando un poquito en nosotros así, ¿no? Nosotros cuando desencarnemos y volvamos al mundo espiritual, ¿cómo nos gustaría ser recibidos? ¿Será que van a primar nuestros errores? ¿Será que van a primar las cosas buenas que hicimos? Pero ¿cómo nos gustaría ser recibidos? Entonces, veamos cómo nos cuenta el mundo espiritual que fue recibido Becerra de Meneses. Eso solamente refleja una vida dedicada al bien. Vamos a ver con qué se encontró Becerra de Meneses al desencarnar. Extracto del Sembrador de Estrellas, de Suelí Caldas. Un día le pregunté al doctor Becerra cuál había sido su mayor felicidad cuando regresó al mundo espiritual. Él me respondió: mi mayor felicidad, mi hijo, fue cuando Celina, la mensajera de María Santísima, se aproximó del lecho donde aún dormía y tocándome me habló suavemente. Becerra, despierte, Becerra. Abrí los ojos y la vi, bella y radiante. Mi hija, ¿eres tú? Sí, soy yo, mi amigo. La Madre de Jesús me pidió que le dijera que ya se encuentra en la vida mayor, habiendo atravesado la puerta de la inmortalidad. Ahora, Becerra, despierte feliz. Habían llegado mis familiares, mis queridos compañeros que en masa me venían a saludar. Pero yo escuchaba un murmullo que me parecía que venía de afuera. Entonces Celina me dijo: venga a ver, Becerra. Ayudándome a levantarme del lecho, me amparó hasta un balcón y yo vi una multitud que me saludaba con ternura y con lágrimas en los ojos. ¿Quiénes son, Celina?, le pregunté. No conozco a nadie. ¿Quiénes son? Son aquellos a quienes usted consoló sin nunca preguntar siquiera su nombre. Son aquellos espíritus atormentados que llegaron a las sesiones mediúmnicas y su palabra cayó sobre ellos como un bálsamo en una herida en llaga viva. Son los olvidados de la tierra, los destrozados del mundo a quienes usted estimuló y guió. Son ellos que vienen a saludarlo en el puerto de la eternidad. Y el doctor Becerra concluyó: la felicidad sin límites existe como resultado del bien que existe, de las lágrimas que secamos, de las palabras que sembramos en el camino para alfombrar la senda que un día recorreremos. Yo encuentro tan lindo ese pasaje, a mí me emociona, ¿no? Por todo lo que dice Becerra, el final, por ejemplo, que él dice: nosotros vamos construyendo el camino
que un día recorreremos, ¿no? Entonces, ¿se puede tener un mejor despertar en el mundo espiritual que el que tuvo Becerra? Yo creo que no, ¿no? Y es una curiosidad, Rubén, que si la gente no se preocupa de hacer la caridad, no se envuelve en las pláticas del bien, es natural que no van a ser recibidos en contextos de tanto amor y fraternidad, porque no van a saber valorar. Entonces, es natural que no se alcance en la mayoría de las personas aspectos de una corteza, de armonía, de amor, fraternidad, como aquellos que se destacaran, por ejemplo, en las tareas de servicio al sufrimiento de la gente en la tierra. Por eso mismo que Becerra está acá en este estudio tuyo como un ejemplo para nosotros. No importaría si fuera cristiano o judío o musulmán. ¿Qué importa? La caridad. Como Pablo de Tarso decía, fuera del amor en la forma de caridad, no vamos a ser felices, no vamos a tener nada. Entonces, es un ejemplo para que nosotros, en vida, encarnados, no con la intención de una buena llegada al mundo espiritual por ocasión de la muerte, porque no es una cosa intencional en el sentido, yo voy a hacer el bien para estar bien en el más allá. No, no es así. Es una cosa espontánea. Es una cosa que viene de el ánima, del corazón de cada uno de los espíritus hijos de Dios, que comprendieran que el sufrimiento de las otras personas es una cosa que nos debe tocar el alma, nos debe como que hacer algo que nos lleve a una movimentación de trabajo, de dedicación, de estudio, claro, pero un estudio que nos va como que posibilitando herramientas mejores para una caridad aún más útil, más provechosa para un número más grande de personas, de gente. Y entonces es curioso porque Becerra es un ejemplo de una dedicación extraordinaria, ¿no? Y su biografía trae también, Rubén, aspectos interesantes cuanto a su familia, a su matrimonio, uno después otro. Ustedes imaginan un apóstol de caridad que está en sus matrimonios con sus parejas, teniendo hijos. Becerra tuvo 10 hijos, de tal manera que aún, porque era una vida un siglo atrás, estos hijos, algunos se fueran. Cuando Becerra era encarnado y adulto, murieran por problemas médicos mucho más comunes y mortales en aquellos tiempos. Y trabajó su aceptación, su resignación, intentando amar a ellos como un padre lleno de amor, pero a pesar de eso, sufrió también la pérdida de su primera esposa y también de algunos de sus hijos. Yo no puedo olvidar la importancia de Becerra como médico, a par de cuando encarnado, después teniendo como que una especie de un cielo para vivir, está hoy siempre con nosotros, como por ejemplo, nos ayudando en la tarea psicográfica, como en la Federación Espírita Brasileña,
quando minha mamá estuve por décadas trabalhando em el receituário mediúnico, oferecendo recetas, prescrições para a gente pobre de Rio de Janeiro, miseráveis, recibiendo en la federación también las medicinas después de la prescripción del doctor Becerra. Entonces, podría estar como que viviendo como que en un altiplano, pero está con nosotros hoy, independiente de las puertas abiertas de una especie de un cielo. Está junto de las nuestras miserias, de las nuestras necesidades. Otra idea también, la cuestión que mucho tiempo del trabajo de Chico Xavier era Becerra, que coordenaba las cartas de apoyo a los familiares que perdieran sus familiares más o menos precocemente por un daño, un accidente, una partida inesperada. Entonces, hoy en día, hace 45 años, es Becerra, junto de Eurípides Barzanufo, de mi papá y de otros, que coordenan el trabajo mediúnico de asistencia a los casos que vamos recibiendo en estos años, de tal manera que sigue conosco y es un espíritu amigo, ¿no? Que no se muestra como un espíritu superior, se muestra como alguien igual a nosotros. La diferencia aparente de que está en el mundo espiritual y el más allá, pero trabajando con alguien que hace parte de un equipo muy linda de trabajo. De nuevo, caridad. Todo lo que hace, nosotros podemos vincular a la idea de amor y caridad. Claro, todos podemos, exacto. Acá los ejemplos que estamos presentando son todas personas que en la encarnación se destacaron por hacer la caridad, ¿no? Fue bueno haber tocado este tema hoy por esa confusión que hay a quienes los espíritas tomamos como ejemplo, ¿no? Porque nosotros lo que se toma por ejemplo son las obras, no las ideas. De buenas intenciones podemos estar hechos todos. De decir palabras bonitas también podemos decirlas todos, pero lo que cuentan son las obras y Becerra es un ejemplo. Y como tú decías, Sergio, para nosotros los espíritas, los ejemplos son los que trabajan en el bien, pueden no ser espíritas. Por eso en las reuniones que tenemos de estudio, nosotros citamos como ejemplo en algunos casos a la Madre Teresa de Calcuta, a Gandhi y a tantas otras personas que se destacaron por sus tareas. No importa su religión, no importa si creen en Dios, importa la obra, ¿no? Como dijo Jesús, por los frutos se conoce al árbol. Y acá María Quintana nos dice justamente, ¿no? El amor no entiende de razas, ni nombres o distinciones. Entonces, ese es esos son a quienes tomamos como referencia a los espíritas, a los que se han destacado por sus obras y no por sus palabras. Bien, estamos llegando al final, quiero saludar a otras personas que nos han saludado también. Ilka Fernández, buenas tardes, muy linda charla. Susana Gómez nos saluda desde Iquique, Chile. Rosana Caruso nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Es muy emocionante y enriquecedor. Y tenemos a Elena Fernández, nos saluda también desde Montevideo, Uruguay. Yolanda Ibarra nos saluda desde Cali, Colombia. Sergio, no sé si querés agregar algo más sobre la caridad realizada por Becerra antes de pasar a un mensaje sobre el pensamiento de Becerra y luego estaríamos cerrando. Rubén, puede pasar antes y yo Perfecto. puedo traer algo después, por favor. Muy bien, muy bien. Y saludamos a Marina Miranda también, desde Montevideo. Bien, vamos a ver un poquito un mensaje de Becerra de Meneses a su hermano. Carta de Becerra de Meneses a su hermano Germano.
Me preocupo sin cesar con lo que puede aprovechar mi alma, considerando esta vida, con todas las glorias que ofrece, una simple parada en el infinito viaje que tenemos que hacer en busca de la casa del Padre. Creo, por lo tanto, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo que soy un espíritu por Él creado para la inmortalidad. No soy cristiano porque mis padres me hayan criado en esa ley y me hayan bautizado, pero sí porque mi razón y mi conciencia, actuando libremente, afirmaron mi fe en esa doctrina sublime que, única en la tierra, eleva a los hombres en espíritu, por encima de su condición carnal y que por sí misma se revela obra de infinita sabiduría a la que el hombre jamás puede llegar. Teniendo delante de mis ojos, de mi alma, el código sagrado de la revelación del Mesías, busco sin descanso arrancar de mí los malos instintos naturales y sustituirlos por las virtudes cristianas. Tengo fe, tengo esperanza y en cuanto a la caridad, busco tenerla lo más que me es posible en la medida de las enseñanzas de San Pablo. No guardo odio y perdono las injurias. Evito hacer el mal y busco hacer el bien a los que me odian. Bien, vamos con este pensamiento de Becerra, entonces vamos a ir cerrando. Sergio, agradeciéndote como siempre tu siempre buena disposición, te vamos a pedir que nos dejes una reflexión final y si podemos cerramos con una oración para terminar todos armonizados. Claro, Rubén. Me gustaría como que de recordar que Becerra suele ser como un ejemplo de hombre, de ser humano, de padre, de hermano, de amigo, de espíritu amoroso y dedicado a la gente humilde, la gente simple, como también a cada uno de nosotros que estamos como espiritistas alrededor del mundo intentando una progresión espiritual. Es un ejemplo para cada uno de nosotros. Hay otros ejemplos hermosos, pero Becerra está más cerca y estar Él cerca de nosotros es también algo muy precioso, porque no está inalcanzable, al contrario, está cuidando de la nuestra salud, cuidando de las nuestras actividades en el movimiento espírita, cuidando de los espíritus que intentamos ayudar en contextos tan distintos en las nuestras reuniones mediúnicas. Entonces, Él es muy presente. Y entonces, cada uno de ustedes que deseen su palabra de orientación, debemos conocer, como Rubén está haciendo, su biografía, aspectos de su condición humana y de su condición espiritual. Entonces, estamos muy agradecidos por todo. Y para que tenga una idea de qué espíritu suele ser Becerra, hay una idea entre aquellos que les gusta trabajar la noción de quién es quién, para que tengan como un ejemplo, una idea solamente. Hay una tendencia a relacionarnos Becerra a Matías, que fue el 13º apóstol. Nos recordando de la salida del escenario del cristianismo, de los encarnados, que fue Judas Iscariotes, ¿no? En un proceso que es conocido de todos, y después tuvimos una invitación de Matías para que pueda completar el colegio apostólico. Y hay una idea de que Becerra fue Matías,
como también hay una idea de que pueda ser el publicano, Zaqueo el publicano. Entonces, como nosotros somos espíritas, muchos de nosotros nos gusta hacer algunas intenciones, tentativas de correlación. Pero estoy muy contento porque es un placer estarmos con Rubén y podermos tratar hoy de este tema que causa una felicidad muy especial porque estamos hablando de un espíritu tan querido. Muchas gracias a todos y que podamos hacer una oración de cierre humildemente desde nuestro encuentro de hoy, buscando como hermanos y como amigos. Qué bueno que estamos juntos, buscando al Maestro Jesús, buscando sus enseñanzas, sus orientaciones, todo su amor por una humanidad para quien Él es el guía y el modelo para la nuestra humanidad. El Cristo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Mesías prometido y tantos aspectos tan lindos de las referencias sobre su espíritu para nosotros. Y en estos tiempos tan difíciles del punto de vista humano, social, espiritual en la tierra, con tanto dolor del alma, dolor del cuerpo, que podamos tener espíritus tan hermosos como Becerra, nos ayudando para que podamos realizar la progresión moral, espiritual, que es lo que más importa. Que podamos estar juntos, amigos, siempre, conversando, dialogando, estudiando juntos, como que compartiendo nociones, experiencias que sean de una riqueza para que nuestras almas se queden cuando juntos, una de las otras, cada vez más felices, cada vez más contentas, para que nuestro futuro sea de mucha alegría, de mucha felicidad. Que el Maestro Jesús nos bendiga, que pueda estar en toda parte, como siempre estuve, amando, protegiendo, cuidando, orientando, inspirando a nosotros todos. Es un gusto estarmos, por ejemplo, en un domingo, en una tarde tan preciosa, hablando de cosas espirituales de este nivel. Muchas gracias a todos los involucrados en la tarde de hoy. Que así sea.